Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti. Y tu amor, nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa. Gloria al Señor, que Dios les bendiga. A todos los que estamos hoy en esta mañana tan preciosa en que el Señor nos ha dado una vez más las fuerzas, el comienzo de un nuevo día y poder disfrutar en la presencia de su gracia y su poder. Gracias por todos los que se han ido conectando ya en esta mañana y a estar juntos en oración, en el clamor. El Espíritu Santo ha puesto mucho en nuestro corazón anhelar y desear la presencia del Señor. Y hoy estamos a poner una palabra también en nuestro corazón sobre el pacto de Dios. Hoy estamos escuchando de fondo esta alabanza preciosa sobre el Dios de pactos, el que cumple sus promesas, el que mantiene fiel su palabra para cada uno de nosotros. Así que bienvenidas a todos los que están ya y nos han ido ya mensajeando y están a compartir con nosotros en esta mañana tan linda. Gracias por la vida de tu hermana Marixa, a Tosca que está con nosotros. Bendito es el Señor. Gracias por su vida, por la vida de Marjorie Moreira de Campuzano. Gloria a Dios por este nuevo día. Que Dios nos bendiga. Estamos aquí juntos para orar juntos y recibir la bendición del Señor. Yo quiero que levantes tus manos y dígale gracias, Dios. Gracias, Dios, porque tú eres fiel. Gracias, Padre, porque tú eres verdadero, Señor. A través de tu palabra podemos encontrar, Señor, la fortaleza. Podemos encontrar, Señor, aleluya, una renovación para el cuerpo, para el alma y para el espíritu. Y gracias porque podemos nosotros delante de ti, Señor, poder expresar nuestro amor, nuestra gratitud. Y saber que, Señor amado, tú escuchas, Señor, la oración de tu pueblo, la oración de tus hijos. Allí en ese lugar que usted ha apartado para estar en comunión con el Señor o está caminando, bendito sea el Señor. Disponga su corazón a honrarle el día de hoy y decirle gracias.
Gracias sobre gracias, Padre bendito, porque en ti encontramos, Señor, fortaleza, aun cuando estamos en debilidad. En ti encontramos paz, Señor, cuando aún tenemos, Dios mío, aleluya, alguna dificultad, alguna preocupación. Hemos de saber confiar en tus promesas que dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor con oración, de ruego y con acción de gracias. El salmista David pudo decir: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. No hemos de entrar al Señor pidiéndole, rogándole, quejándonos, no, sino darle gracias a Dios. Y eso estamos haciendo en este tiempo, Señor, dándole gracias. Gracias por este día. Gracias, Señor, por el bienestar que tú has sido, Señor, en tu amor y misericordia por cada uno de nosotros. Gracias por los que están aquí presentes, Señor. Gracias por sus vidas, que son testimonios de tu amor, de tu poder, de tu restauración. Los que hoy estamos aquí, Señor, testificamos de que Dios es fiel a cada uno, aleluya, y que su palabra permanece, Señor, en cada una de nuestras vidas. Gracias, Dios, gracias por la vida de Janet Pintado, por la vida de tu sierva, nuestra hermana Ivonne Albia. Gracias, Dios. Oh, gracias, Señor Jesús, por la vida de Florentina Merelo Álvaro. Gracias, Dios, por su vida. Bendito sea el Señor. Gracias por todo lo que estamos hoy uniéndonos para hacer un solo clamor, para hacer un solo incienso que llene tu presencia de olor fragante. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por la familia. Tenemos allí a nuestros hijos, tenemos allí a nuestros padres. Tenemos, Dios mío, Señor, nuestros familiares. Gracias, Padre mío, por la pareja, Señor, que estamos juntos, Señor, en esta comunión preciosa. Tu Espíritu Santo sea rodeándonos, Dios mío, con tu gracia, con tu providencia, Señor, y pongan un aceite fresco en nuestras cabezas, Dios, y que nuestra copa rebose ante tu presencia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, alabamos tu nombre. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre celestial. Oh, glorioso Dios, por esta mañana, Señor, que estamos viendo albores de este día, Señor. Gracias, Padre. Oh, glorioso Dios, que vayamos viendo como la luz de la aurora en su crecimiento hasta que el día es perfecto, Señor. Todas las cosas, Señor, tú lo irás perfeccionando. Todas las cosas, Señor, tú lo irás poniendo conforme tu propósito. Te bendecimos, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesús. El día de hoy estaremos considerando unos pasajes muy preciosos y quiero que puedan tener su Biblia en el libro de Segunda de Crónicas, en el Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, en el capítulo 34. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y quiero solamente leer por este tiempo que vamos a estar orando. Bendito sea el Señor. En el versículo 32. Salmos. Gloria al Señor. Perdón, Segunda de Crónicas, capítulo 34, el versículo 32. Ya tenemos esta porción. Y quiero leerles esta porción que dice así. Dice así la palabra: e hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieran conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo
dice, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios, no se apartaran de pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Qué maravilloso, qué precioso. Gloria al Señor. Estaremos compartiendo este tiempo sobre este precioso pasaje que nos habla sobre el rey Josías. Así que vamos a aprender mucho en este tiempo de oración, este tiempo de clamor en la presencia del Señor, y que el Espíritu Santo nos ministre de una forma especial. Y yo quiero tomar en énfasis en el día de hoy el poder renovar, ¿no?, este tiempo, pactos que sea realmente delante de Dios algo que sea loable, sea que se exalte el nombre de Cristo, y que podamos permanecer firmes a las promesas que el Señor nos ha dado. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, ¿no?, donde dice, palabra fiel es esta, que si somos fieles con el Señor, Él permanecerá fiel. Pero también dice la palabra que en nuestra naturaleza muchas veces fallamos, somos infieles, pero dice la palabra de Dios, más Dios, que no tiene esta naturaleza en cuanto al pecado, sino que Dios es santo, Dios es recto, Él es justo, dice que Él permanece fiel. Bendito sea el Señor Jesús. Y queremos que caminar en esa fidelidad, en esa lealtad al Señor, y vamos a aprender mucho lo que nos lleva a que caminemos en esa fidelidad y lealtad al Señor. ¿Qué es lo que hace que nuestras vidas se encaminen, aleluya, en esa vida de fidelidad, y que seamos hombres y mujeres que seamos fieles al pacto que el Señor ha hecho con nosotros, como lo hizo con el pueblo de Israel, como fue fiel a las promesas y al pacto que hizo con el pueblo de Israel, pero ha sido alcanzado para nosotros ese pacto. Vamos a tener este tiempo en donde vamos a orar al Señor. Yo queremos que oremos al Señor y que podamos estar en ese poder del acuerdo, aleluya, en cuanto a unirnos en oración por nuestras parejas de esposo, la pareja en relación. Vamos a unir en cuanto a esa relación que hay también dentro de los padres. Vamos a estar orando en cuanto a la relación mismo que tenemos por el servicio a las cosas de Dios, que no podemos dejar por alto ni tenerlo por secundario, sino que podamos darle siempre a ese primer lugar también. Vamos a orar al Señor y démosle gracias a Dios, y que nos unamos juntos en este clamor por esa renovación, y el Espíritu Santo nos irá guiando a las peticiones que hay dentro de su pueblo. Vamos a orar. Mientras los que han ido escribiendo, vamos a estar orando también, y el Espíritu Santo de Dios se glorifique. Gracias, Padre Santo. Te bendecimos, te adoramos, y conforme tu palabra dice que si dos se pusieran de acuerdo aquí en la tierra por cualquier cosa, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y te damos gracias, Padre mío, mi Dios maravilloso, en que tú nos das este tiempo para poder clamar, para poder interceder, para poder entrar en tu presencia, Señor, y que la oración, dice tu palabra, del justo puede mucho. Y queremos darte gracias, Dios, porque hoy tu sangre preciosa una vez más nos limpia de todo pecado, de toda iniquidad, de toda inmundicia, Señor, de pensamiento, de palabra. Espíritu Santo de Dios, sé tú limpiándonos, sé tú saturándonos en tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos y te damos gracias. Padre querido, que la presencia, Señor, tuya en nosotros traiga ese cobijo, esa fortaleza, porque tu brazo no se ha cortado. Gracias porque en ella nos sostenemos. Gracias por ese brazo poderoso que en ella, Señor, nos fortalecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, oramos
y te damos gracias, Señor, por todo lo que se están uniendo en este clamor, en esta intercesión, Señor. Gracias por la vida de nuestra hermana Marixa, Señor, Acosta, que está junto, Señor, orando. Gracias, Señor, por Marjorie. Gracias, Señor, por su vida. Que tú la bendigas ampliamente. Gracias por la vida de Ivonne Albia. Que tú la bendigas, mi Dios, de una forma especial en su vida. Gracias por la vida de Janet, Señor, Pintado. Que tú bendigas este tiempo. Que sea un fluir de tu gloria en sus casas, en sus hogares. La gloria de Dios descienda en una forma preciosa y maravillosa. Gracias, Padre Celestial, por la vida. Aleluya. Oh, glorioso Dios de David, Señor Parra. Gracias juntamente con su esposa Tatiana, Señor. Que tú bendigas, Señor, su hogar, su familia, con su hija, Señor. Tu presencia está sobre ellos de una forma especial. Que sea, Señor, amado, cada día renovándonos, aleluya, en nuestros votos, en nuestra relación, Señor, en una forma preciosa. Gracias, Padre Celestial, por la vida de Fanny Carpio. Que tú bendigas, Señor, su vida, que tú la renueves juntamente con su esposo, su familia, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Dios mío, por la vida de nuestra hermana María Peñafiel, Señor. Que tu presencia sea sobre ella de una forma especial, renovándola, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de Betty Enrique, Señor. Que tú bendigas su vida de una forma especial. Glorifícate, Señor, sobre ella, Señor, de una forma preciosa. Gracias, Padre Celestial, por Andrés. Gloria a Dios, Ontaneda, que tú la bendigas, Señor amado, en el nombre de Jesús. Andrea Ontaneda, que tú te glorifiques de una forma especial sobre su vida, Padre. Gracias por Johanna Ponce, Señor. Glorifícate, Señor, sobre ella. Oh, glorioso Dios, una forma especial. Gracias, que tu gloria, tu presencia, Señor, en lo que estamos aquí. Oh, glorioso Dios, se llene de tu gracia, de tu gloria y de fortaleza, Señor. Gracias, Padre, porque es un tiempo maravilloso que nos das el poder estar en tu presencia para adorarte, para clamarte, Señor. Bendito sea tu nombre. Oramos, Dios mío, Señor, por cada matrimonio. Oramos, Señor, por cada hogar que han establecido, Dios mío, alianza en su vida matrimonial, mi Dios. Que sea tú fundamentando en cada uno de ellos, Dios mío, Señor, la firmeza, oh glorioso Dios, la constancia, el saber, mi Dios, que en ti podemos, Señor, encontrar, glorioso Padre Celestial, la fortaleza en todo lo que tenemos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, fortalece los matrimonios, mi Dios. Fortalece, Dios mío, la vida de cada varón, de cada mujer que se ha unido, Dios. Aleluya, conforme tu palabra de estar fiel juntos, Señor. Y que en esto, Señor, los lleve, Padre mío, a fortalecerse, a seguir adelante en cada uno de sus sueños, de cada uno de sus metas, Señor, en el nombre de Jesús, que solamente, dice tu palabra, la muerte los separará. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú los bendices. Gracias, Padre, por la relación y que ha traído reconciliación de los padres a los hijos. Gracias por esa obediencia, esa sujeción, Señor, que los hijos, Señor, le dan honra, aleluya, a sus padres. Gracias, Señor, porque allí está la promesa tuya, Señor, que hará prosperar su camino y todas las cosas le saldrá bien, dice tu palabra. Gracias por ese amor, ese respeto de los hijos para con los padres, y también así también los padres para con los hijos, considerándolos, Dios mío, Señor, aleluya, en ese amor, en esa dirección, en esa paciencia, como dice tu palabra, no dando a que sus hijos se desalienten ni caigan en ira, Señor, sino que en la disciplina del Señor estará, glorioso Dios, en conducirlos con rectitud, con amor, oh glorioso Dios, sus vidas. Gracias, Padre, porque estos son los tiempos donde tu Espíritu Santo está llevando el corazón de los padres hacia los hijos, y que se reconcilien el corazón de los hijos hacia sus padres. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que no falte la autoridad de los padres con los hijos, que tú le des, Dios mío, el temor de Dios, que se mantengan fieles y firmes de saber de que tú estás trayendo, Dios mío, tiempo de refrigerio, tiempo, Dios mío, de regocijo. Aleluya, en el nombre de Jesús oramos.
Padre, por cada matrimonio, por cada familia, Señor, en cada hogar, mi Dios, que se tú restableciendo, Dios mío, principios muy importantes que haga florecer, Dios mío, Señor, la presencia tuya con sabiduría, con entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Padre amado, que nuestra ciudad de Guayaquil, Señor, sienta la gloria de Dios, vea el poder del Señor y sea testigo de los testimonios maravillosos que Dios hace en medio de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Hemos orado, Señor, y seguimos orando donde todo este virus de esta pandemia, Señor amado, está retrocediendo y se va, Señor, en el nombre de Jesús. Tú guardarás, Señor, en completa paz los corazones que en ti perseveran, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos, te glorificamos. A ti sea la gloria, la honra y el poder para siempre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Tenemos allí esta porción que queremos meditar para poder orar al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Gracias, Dios. En Segunda de Crónicas, como hemos venido leyendo hasta ahora, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Así que yo quiero que puedan ver esta porción y donde quiero poner en su corazón una palabra de firmeza, una palabra, oh glorioso Dios, que le ayude y visualicen conforme el propósito del Señor. En el capítulo 34 encontramos los primeros versículos de esta porción. Gloria a Jesús. Dice así la palabra del Señor. Gracias, Dios. Ay, tu presencia maravillosa, Señor. Dice el versículo 1 del capítulo 34 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos ver aquí, mis amados hermanos, a través de esta porción que estamos leyendo, y quiero poner en su corazón sobre el tema una renovación de pactos. Y es que al hablar del tema de pactos, sabemos que hay en nosotros pactos en que nos da a nosotros la singularidad de firmeza, de unión, de alianza y de en lo que es de permanecer juntos. Y yo sé que también hay en cuanto a ese pacto por una amistad, por un compañerismo, y nosotros llamamos en este caso donde esta relación que existe dentro de esos pactos que hacemos a veces de alianza por una amistad, solamente son secundarios, informales. En otras palabras, llamaríamos pactos informales, y donde está muchas veces la amistad con alguien que tiene por la vivencia y el tiempo que se ha dado. Pero esos pactos que hay de esa informales nos lleva a que hay pactos que son no informales, sino que son firmes en cuanto a lo que hemos decidido. Y cuando una pareja ha tomado la decisión de unirse en matrimonio, hace una alianza, hace un contrato, ¿no?, en matrimonial, y se unen a través de los anillos, donde ponen en testimonio de que van a permanecer juntos y se van a amar juntos a pesar de lo bueno, lo malo, a pesar de las dificultades o de los éxitos. Ellos van a permanecer juntos, que solamente la muerte los separará. Ya estamos hablando allí de un pacto formal. Ante los pactos informales que hemos hablado, es un pacto formal que permanece, que se consolida, que se afirma, que hay algo que tiene por asentado en que van a cuidar lo que han puesto de acuerdo a hacer.
Y podemos ver aquí, mis amados hermanos, a través de la palabra del Señor, Dios había hecho un pacto formal con el pueblo de Israel. ¿Se acuerda que habíamos hablado cuando el pueblo de Israel, el pacto que tenía que cumplir del momento que Dios le dio la promesa a Abraham, que en él iba a salir una gran nación, y esa nación se cumplió en la vida de su hijo Isaac y Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos que salieron 12 tribus, y esa tribu las conocimos como el pueblo de Israel. Pero el pacto que hizo con Abraham y que el pueblo de Israel permaneciera en ese pacto fue la circuncisión, en donde iban a cortar el prepucio de cada varón, y eso iba a establecer a ser un pueblo separado para el Señor, un pueblo que iba a permanecer bajo la promesa que Dios le dio a Abraham, la promesa que Dios le dijo: en ti serán benditas toda la familia de la tierra. Y gloria al Señor que Dios ha sido fiel a su palabra, y que hoy por hoy el pueblo de Israel sigue en cuanto a la mirada del Señor, en cuanto al cuidado de Dios. Aún a pesar que el pueblo de Israel se apartó, se ha ido apartando de las cosas de Dios. No hablo de que se volvió ateo, no, estoy hablando de que el pueblo dejó las cosas esenciales del Señor, ha dejado en cuanto a lo prioritario de las cosas de Dios. Y eso ha llevado muchas veces que el pueblo de Israel cayera en dificultad, caía en tribulación, caía en esclavitud, y bueno, y un sinnúmero de cosas que la palabra de Dios nos enseña que por falta de atender a la palabra, a la voz de Dios que le dijo permanecer en mi pacto en cuanto a la ordenanza de escuchar y obedecer su palabra, no, para que se conduzcan rectamente delante de Dios, lo llevó al pueblo a fracasar, a caer en esclavitud. Y esto, mis amados hermanos, nos lleva en que Dios permanece fiel aun cuando nosotros somos infieles, pero Él no puede irse en contra en cuanto a la palabra cuando dice que hay bendiciones y hay maldiciones. Las bendiciones están en aquellos que ponen atención a todo lo que es su palabra, pero hay maldiciones cuando le damos la espalda a la palabra de Dios. Entonces, podemos ver aquí, mi amado hermano, donde en el tiempo donde había escasez de la palabra, casi no tenían ni la Biblia, hablando nosotros de la ley, de los rollos de las escrituras que el Señor había puesto en Moisés y los otros profetas y los salmistas, en este caso como el rey David, habían dejado de la lectura y se habían apartado de Dios. Y claro está, donde dice la palabra del Señor que cuando el pueblo desconoce las cosas de Dios, hierra. Cuando el pueblo desconoce desde su palabra, comete muchos errores. Y eso estaba pasando en los tiempos de Josías, donde dice la palabra de Dios que tuvieron que poner a Josías después de que murió sus padres, y cuántas cosas de maldad que habían pasado en la monarquía en Jerusalén, en Judá. Y dice la palabra del Señor que levantó a un joven llamado Josías, que comenzó a reinar a los 8 años. Imagínense, no sé si usted tiene un hijo o una hija de 8 años. Bueno, yo tengo en mi casa mi hija Ruth de 8 años que cumplió, y a esa edad podemos ver que fue posesionada como rey en Israel, ¿no? Y le dio toda la autoridad, ¿no?, en ella, y fue conducida, ¿no?, su reinado de esa edad. Y dice la palabra de Dios que ella comenzó a buscar las cosas de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña en los versículos que tenemos acá adelante, y voy a compartir con ustedes un poco más. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor allí que en el versículo 3, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Amén. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Imagínense, imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas, todo eso comenzó a derribar delante de los altares de Baal. Y comenzó a hacer, en otras palabras, podemos ver aquí, mis amados hermanos, del versículo 3 al versículo 5, comenzó a destruir todos los altares
que se habían formado. Los reyes antecesores de Josías se habían dedicado más bien a la idolatría, al paganismo. Muchas veces el corazón de ellos se apartaron de las cosas de Dios, más dando lugar al consejo de hombres. Pero vemos aquí, mis amados hermanos, que Josías comenzó a limpiar la casa y comenzó por todo la casa de Judá, específicamente en Jerusalén, donde se encontraba. Comenzó a quitar altares que estaban la gente, había caído en la idolatría de adorar a los Baales y a otros imágenes de acera o fundidas por hierro. Todos aquellos comenzaron a destruir. ¿Por qué? Porque el pueblo se había apartado de Dios, el pueblo había dejado la palabra de Dios, el pueblo había dejado a glorioso Dios en cuanto a la búsqueda del Señor. Y eso comienza mucho desde la cabeza, desde que los líderes dejaron al Señor, todo el pueblo se condujo en lo mismo. Cuán importante, mis amados hermanos, nosotros como cabeza en el hogar, hablando de los varones o las mujeres también dentro del hogar, en su rol de la educación, la instrucción de nuestros hijos. Dios siempre dijo en su palabra, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Cuán importante es nuestro rol en la educación y fundamento en la palabra de Dios de nuestros hijos. Yo sé que para muchos el tener en las iglesias un centro bíblico, una escuela dominical, que se los instruya, se los eduque, se los prepara a los hijos. Gloria al Señor por ello. Pero qué triste es que los hijos lleguen a conocer más de la palabra de Dios que los padres, cuando debe ser lo contrario. Los padres deben de conocer más la palabra de Dios y no esperando que en la iglesia se le enseñe la palabra de Dios, sino que los padres seamos nosotros los que conduzcamos, seamos dirección en la palabra, seamos el consejo a través de la palabra. Y eso hace que se mantenga firme los pilares y fundamentos de nuestro hogar, porque lo que hace que se mantenga firme en la vida de nuestro hogar es que la palabra de Dios abunde en la mañana, en la tarde, en la noche, que abunde en el corazón de los hijos, porque la palabra de Dios será como la vara, la regla que les ayuda a conducirse rectamente ante los ojos de Dios, para que cuando ellos tengan conflictos, cuando ellos tengan la incertidumbre, sea la palabra de Dios que les refresque, los oriente a conducirse en el temor de Dios. Entonces, podemos ver aquí que en el tiempo de Josías, los líderes y los padres se habían apartado del Señor, le habían dado la espalda al Señor, y eso había producido en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá específicamente donde estaba Josías. Porque quiero dejar claro acá que después de la muerte de Salomón se dividió el reino, ¿no? Donde los hijos de Salomón, uno de ellos dirigió el reino de Israel, que eran las 10 tribus, y el otro hijo reinó las otras 2 tribus más, que fue Judá y Benjamín. Estas tribus que tomó el reino del sur y el reino del norte, y es la línea que vemos nosotros que comenzó a buscar y permanecer, fue el reino de Judá. Y ahí donde está Josías. Y aunque ese pueblo era más cuidadoso de las cosas de Dios, pero también se habían apartado de ello. Ahora, podemos ver aquí, mis amados hermanos, que Josías comenzó a quitar todos esos altares, toda esa idolatría. Y es para nosotros, mis amados hermanos, que cuando comenzamos a buscar de Dios, y en este caso quiero que tomes en cuenta algo importante, para aquí, a este tiempo que Josías comienza a reinar de sus 8 años, y vemos nosotros que a los 12 años, él comenzó a hacer esos cambios, ¿no? En su pueblo, en Jerusalén, comenzó a hacer esa limpieza. Dice la palabra de Dios que a la edad, no, de 20 años comenzó a arreglar la casa de Dios, comenzó a limpiar, perdón, a los 18 años comenzó a limpiar la casa del Señor. Ya había quitado los altares, había quitado todo y comenzó ya a dedicar el tiempo en la casa de Dios. Y eso vemos nosotros en los versículos siguientes, desde el versículo 11 en adelante, comenzó Josías a arreglar la casa del Señor. Y sorpresa,
aleluya, que cuando comenzaron a arreglar todos los utensilios, los servicios en el templo, la mayordomía que había en el templo, comenzaron todo a arreglar. Dice la palabra de Dios que encontraron, un escriba encontró lo que era el ejemplar de la ley, un ejemplar, sea en este caso del libro de Deuteronomios, comenzó a recibir en sus manos. Habían dejado la palabra que ya no existía, algunos en ese momento ejemplares de la ley, ¿no? Entonces, cuando encontraron en el templo esto, le llevaron, dice la palabra del Señor, le llevaron a Josías la ley. Y mire lo que acontece en el versículo 18 de esta porción. El versículo 18, gloria al Señor Jesús. Voy a compartir con ustedes este versículo allí. Bendito sea el Señor. Dice, además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Elías me dio un libro y leyó Safán en él delante del rey. ¿Me entiende? No había palabra. No había, en cuanto a la escritura, no estaban los testimonios del Señor para leer al pueblo. La gente había dejado de escuchar la palabra, la ley, y por ende, pues había caído en su corazón el tropiezo. Pero qué precioso que aunque no había la palabra o la ley, ¿qué es lo que produjo en el corazón de Josías? El temor de Dios, en lo que el consejo, la dirección a la palabra oral, porque déjeme decir que hasta el tiempo de Moisés mucho se hablaba de lo que Dios había hecho en cuanto a la creación, en cuanto al pacto con Abraham, todo era oral. Y eso es lo que había permanecido en el corazón de aquellos que se mantenían firmes en cuanto al pacto con Dios. Y lo que hizo Josías en todo el tiempo, desde los 8 años hasta los 18 años, es escuchar el consejo de la palabra de Dios oralmente, hasta que en ese momento él recibe la lectura de la palabra de Dios. Él recibe una porción y se considera que fue el libro de Deuteronomio, donde escucha, dice que leyó Safán y delante del rey, y decía el versículo 19, y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó al Elías, dice Aicán, hijo de Safán, y de Agdón, hijo de Miquías, y a Safán, escriba, y así Asías, siervo del rey, diciendo, andad y consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme todo lo que está escrito en este libro. Si ustedes recuerdan que en el libro de Deuteronomio lo que se nos habla es en cuanto a la primera parte sobre la salvación de Israel, cómo fue libertado, cómo fue conducido, pero también nos lleva en cuanto al fundamento de las escrituras, de mantenerse en la ley del Señor, pero termina casi en los últimos capítulos de hablar sobre las bendiciones y las maldiciones de que el pueblo de Israel, si no escucha atentamente la palabra de Dios, donde está allí el monte Baal y el monte Jerezim. Eso lo lleva a mi amado hermano a entender a Josías que el pueblo de Israel, que todo lo que había acontecido, que todas las maldades y todas las situaciones difíciles que se encontraba el pueblo, sea esto en ataduras, en maldiciones, en enfermedades, en escasez, en grandes tribulaciones, era porque el pueblo había dejado la palabra de Dios, habían dejado los testimonios del Señor y había traído maldición a sus casas, a su tierra. Pero bendito sea el Señor, que vemos nosotros que le da luz a Josías y toma dirección firmemente, donde levanta el liderazgo espiritual, levanta el liderazgo en Israel para que buscaran del Señor, se volvieran a Dios. Y esto encontramos algunos puntos que nos llena de regocijo, donde dice el versículo
23, cuando Josías comienza a consultar, que es recibir la palabra de Dios, que vayan y hagan lo que tradicionalmente la iglesia o los líderes tenían que hacer, donde consultaban al Señor con el Urim, para poder pedir dirección de Dios. Y de todos ellos, los sacerdotes que estaban allí, aún los escribas que estaban allí, se levantó una mujer, una profetisa, dice la palabra del Señor. Dice el versículo 22. Ustedes ven allí en esta porción del versículo 22. Dice, entonces Isaías, Elías y los del rey fueron a Uldán profetiza, dice, Uldán profetiza, mujer de Salún, hijo de Tigba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, y así ha dicho Jehová. Y vemos nosotros allí que le habla que todas las cosas que habían caído, en los versículos siguientes, que se habían alejado de Dios, habían caído en maldición, habían caído en la ira de Dios. Y es donde vemos nosotros, mis amados hermanos, que nos dice el versículo 26, más el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar, sobre sus moradas, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestiduras, lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Benditos al Señor. Algo que nos va a impactar mucho, mi amado, y quiero dejar esto en ti rápidamente, es que necesitamos, hermanos, que cuando Dios renueva un pacto con nosotros, Dios quiere renovar un pacto, nosotros comenzamos primeramente a reconocer, aleluya, dónde hemos sido, dónde hemos fallado. Hay que humillarnos ante la presencia del Señor. Muchos de aquellos que han pasado en estos momentos difíciles de enfermedad, de dolencia, han tenido que hacer un pacto con Dios de fidelidad, de firmeza, de reconciliación, de acercarse a Dios. Y Dios ha escuchado la oración y Dios lo ha restablecido su salud. Dios lo ha levantado de su lecho que es de enfermedad, porque Dios es fiel a su palabra. Quiero decirte, mi amado, que debemos de renovar el pacto formal con el Señor. Y es para nosotros, mis amados hermanos, del poder declarar al Señor, primeramente, nuestra condición de humillarnos ante la presencia de Dios y como hizo el rey Josías, dice que él se humilló delante del Señor y también él llegó a estar conmovido de las palabras del Señor y se humilló ante su presencia. Y llegó un momento a recoger su corazón, entró a sentir en su corazón la necesidad de anhelar a Dios, de reconocer que es su Dios. Y es importante eso, mi amado hermano, que la palabra del Señor nos habla que Dios ha hecho un pacto con cada uno de nosotros. Si para el pueblo de Israel era ese pacto en cuanto a la circuncisión y en cuanto a mantenerse en la palabra, porque eso el Señor le dijo. Bendito sea el Señor. Eso el Señor le dijo al rey, en este caso a Josué, le dijo una palabra muy importante que es para nosotros una fortaleza, que cuando a veces nosotros le contamos a alguien que ha cumplido años, pero es una promesa muy importante. Y dice así en Josué capítulo 1, versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
todo te saldrá bien. Cuando nosotros, hermanos queridos, nos mantenemos en este pacto, el pacto en cuanto a consolidar nuestra vida en la palabra, fundamentarnos en la palabra, hacemos que nuestra vida sea una vida de bendición, una vida próspera, una vida, glorioso Dios, que podamos nosotros, hermanos, mantenernos firmes y que las cosas que hagamos no se pierdan, las cosas que hagamos no se destruyan, sino que permanezca. Eso le dijo el Señor a Josué: meditarás de ella de día y de noche. Necesitamos, hermanos, que la palabra de Dios, aun cuando tenemos diferentes ejemplares, aún en diferentes traducciones, y aún no solamente en la parte física, sino hoy digital, ya no solamente en cuanto a la parte de lectura, sino que hoy tenemos hasta en audio la Biblia. Si no tenemos nosotros que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones, la reciba a nuestros corazones, hermanos queridos, comenzamos a decaer, comenzamos a fracasar. Pero eso es necesario, mantenernos en el pacto para que Dios sea cumplidor de esa promesa. Y hermanos queridos, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir, pero espera de nosotros que nos conduzcamos, aleluya, en obediencia, porque algo que agrada al Señor, aleluya, no es solamente las lindas palabras que podamos expresar, sino que espera de nosotros obediencia. Y esa obediencia se mueve por la fe. Y es necesario, mi amado hermano, que la promesa de Dios que está en el sí y en el amén, y es necesario que la cumplamos nosotros. Si está en el sí y en el amén de Dios, en que sí se va a hacer, hermanos queridos, está en nosotros que nos conduzcamos en la obediencia, que pongamos atención a su palabra. Mi amado, mi amada, que estamos en el Señor, este es el tiempo de renovar ese pacto. Y gloria a Dios que Dios ha hecho un pacto con nosotros en el tiempo de la gracia, que es su sangre que nos limpia, un pacto de acercamiento al Señor, de reconciliación con el Señor, de acercarnos a Él como hijos e hijas de Dios, de ser una nación apartada para el Señor. Ese pacto que renovamos cada mes nos muestra a nosotros de que Dios es fiel, pero nosotros también que tenemos que vivir en esa fidelidad hacia el Señor. Conduzcámonos a través de su palabra, y eso Dios nos va a traer gozo, paz, bendición, prosperidad. Y el día de hoy cerremos nosotros este tiempo, en este tiempo de oración, que seamos fieles, que todas las cosas van a venir por delante con la bendición del Señor, pero nosotros volvámonos a su palabra, volvámonos a mantenernos en obediencia en su palabra. Oremos a nuestro Dios. Padre Santo, Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Señor. Este tiempo ha sido un tiempo maravilloso en tu presencia. Y es que, Señor, tú nos traes luz para no estar en tinieblas. Tú nos traes el conocimiento, mi Dios, para no vivir, glorioso Dios, en atadura. Tú nos das más bien a través de tu palabra. Y Jesús mismo lo dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas encontraréis la vida. Y sabemos, Dios mío, que en tu palabra hay vida y vida en abundancia. Creemos, Dios, Padre amado, que en cada hogar, en cada familia que ha permanecido en el estudio de tu palabra, ha hecho establecer tu bendición en cada hogar. No ha sido, Dios mío, Señor, casualidad ni coincidencia de que muchos de los hogares que han levantado el altar familiar, han levantado, glorioso Dios, la lectura de tu palabra, han visto cosas diferentes, han visto, oh glorioso Dios, resultados favorables, Señor. Y hemos visto, Señor amado, que tú has cumplido y cumples tu palabra. Tú eres fiel, Señor. Queremos, Dios mío, que tu Santo Espíritu, aleluya, en nosotros nos lleve en un genuino arrepentimiento, una genuina disposición, Señor, de humillarnos ante ti y pedirte, Señor, tu dirección, pedir, mi Dios amado, tu guía, porque sin ti nada podemos hacer, mi Dios. Oh, glorioso Dios, lo que hace permanecer sólido una casa, dice el Señor, que estemos fundamentados en la roca, y la roca es Cristo Jesús, la que establece en nuestras bases, en nuestras vidas, que cuando venga viento, tempestades, no va a caer porque está fundamentada en la roca. Y es la roca Cristo Jesús. Y Cristo nos ha dado su palabra, que permanezcamos en ella. Padre, en el nombre de Jesús,
Fortalece a mis hermanos, renuévalos en gran manera. Espíritu Santo de Dios, vivifica cada uno de sus corazones. Mira, Señor, sus proyectos. Mira, Señor, sus anhelos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro, Señor, por cada uno de ellos. Padre, oro por la vida de Tomás, Señor, que tú bendigas su vida, Padre. Oro por la vida, aleluya, de Marixa, Señor Acosta. Oro por la vida, glorioso Dios, amado, de cada uno de nuestros hermanos que están aquí presentes, Dios bendito. Gracias por cada uno de ellos, que tú lo bendigas, que tú lo guardes, Señor. Oramos, Señor, por la vida, glorioso Dios, de nuestros hermanos, nuestra hermana Mercedes Pérez. Que tú bendigas a Mercedes Pérez, Señor. Fortalece. Gracias por el matrimonio de nuestro hermano Julio Cheli con nuestra hermana Ruth. Que tú bendigas, Señor, su vida de una forma especial, Padre. Gracias, Padre Santo, por la vida de Jenny Cobo, Señor. Que tú la bendigas, Padre. Glorifícate en su vida de una forma especial, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por la vida de Margarita Moreira. Padre, glorifícate en su vida, Señor, de una forma especial. Derrama tu gracia. Gracias por la vida de nuestra hermana Patricia Guzmán, Señor. Tu presencia sea sobre ella de una forma preciosa, Señor. Gracias por Sonia Quijije, Padre. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, en su vida. Derrama de tus bendiciones, Padre amado. Gracias por la vida de Roberto Rodríguez, Señor Albia. Glorifícate, Señor, como un sacerdote en su hogar. Obra en su vida, Señor, en su matrimonio, en su familia. Padre, en el nombre de Jesús, por la vida de Tomás Andrade. Tu bendiciones sea sobre él, Señor, y su familia, con sus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de Yomaira Noriega. Bendice, Señor amado, su vida. Glorifícate en una forma especial, Señor, en el nombre de Jesús. Por Néstor Morán Pérez, Señor. Bendice la vida de Néstor, Señor. Bendícelo a Roberto, Padre Morán. Glorifícate, Señor, en su vida. Gracias, Padre. Bendecimos, Señor, cada uno de ellos. Que tu gracia sea, Señor, rebosando en cada una de vuestras vidas. Padre, en el nombre precioso de Jesús. A él sea la gloria, la honra y el poder para siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. En esta mañana tan preciosa que el Señor nos ha dado, que el Espíritu Santo de Dios sea glorificándose en cada una de nuestras vidas y que el Señor conduzca en este día, aleluya. Oh, glorioso Dios, con estos nuevos bríos, con este nuevo aire, con esta presencia preciosa, el Señor guarde tu vida de una forma especial. Gracias por este tiempo. Nos vemos Dios mediante el día de mañana. Un tiempo maravilloso en su presencia. Recuerde que en la mañana estamos en la oración, en el clamor, y en la noche estaremos llevando el día de mañana el Congreso de Avivamiento. Dios te guarde, Dios te bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes en el nombre del Señor.